Mis sobrinas casi se ahogan y ahora mis hermanas quieren que les pague 2 iPhones. Lo que hice las dejó sin palabras. Me enteré de que mis hermanas, que están como una cabra, están usando mi casa de vacaciones como un negocio de alquiler para financiarse la vida de lujo que llevan. Y ahora van diciendo que soy yo la que les está fastidiando el negocio y que debería devolverles el dinero. Sé perfectamente que mis hermanas me tienen un poco de envidia. Las dos son amas de casa, mientras que mi marido y yo tenemos nuestras carreras profesionales. No tenemos hijos y somos mucho más responsables con el dinero. Por eso tenemos bastantes más inversiones. Total, que mis padres decidieron montar una barbacoa y yo dije que no iba, porque no me trago a mis hermanas ni a sus familias. Pero claro, mi madre presionó a mi marido. En resumen, acabamos yendo. Cuando llegamos, mis hermanas y sus maridos ya iban contentillos. Al rato yo estaba de pie, a un par de metros de la piscina, charlando con alguien, y de reojo veo a 3 críos corriendo directo hacia mí, con toda la intención de empujarme al agua. No es que sea difícil esquivar a unos críos, así que salté a un lado justo a tiempo. Los 3 fueron directos al agua a toda velocidad. La mayoría de los invitados se partieron de risa, pero las madres montaron un numerito. Resulta que 2 de los chavales ni siquiera sabían nadar. Aunque llevaban bañador y todo, se pusieron a berrear como si se hubieran roto algo. Ahí ya se lió parda. Los 4 padres, que iban bastante piripis, empezaron a gritarle a todo el mundo y, sobre todo, a mí, que por poco dejo que se ahoguen sus hijos, y que además 2 de los niños estaban grabando la broma con los iPhones de sus padres, que ahora están en el fondo de la piscina. Uno de mis cuñados se metió al agua para intentar sacarlos, pero entre la barriga y lo borracho que iba, ni de coña lo consiguió. Nadie más se ofreció. Normal, porque mis hermanas seguían rajando de todo el mundo. Les dije que eran ellas las que tenían que estar pendientes de sus hijos, y que si algo hubiera pasado, no habría sido culpa mía. La cosa se calentó bastante. Luego, mis padres me dijeron que los niños sí que saben nadar y que mis hermanas lo dijeron para dejarme mal delante de todos. Esa misma noche, uno de mis cuñados me escribió con lo que costaban los iPhones y preguntando cuándo iba a pagar. Le contesté, nunca. Le hice captura y se la mandé a mis padres diciendo que ya estaba harta de tanta tontería. Les dijimos que cortábamos el contacto con mis hermanas y sus maridos, y que no queríamos ir a ninguna comida ni reunión donde estuvieran ellos. Y ahí ya explotó todo. Mi padre las llamó y las puso finas. Entre otras cosas, les dijo que los nietos no podían volver a su casa por una buena temporada, ya que mi madre siempre hace de canguro gratis. Eso las dejó bastante tocadas. También les prohibió usar la casa de vacaciones y les dejó claro que la casa es mía y de mi marido, no de ellos. Se quedaron a cuadros, porque las 2 familias usan la casa un montón. Incluso llevan allí a sus amigos los fines de semana. Ahora están cagadas pensando que de verdad les voy a cerrar la puerta. Y con eso, se les acabó la fantasía de una de ellas de montar allí una especie de complejo familiar cuando heredásemos la propiedad. Algo que yo ya sabía desde hace tiempo y siempre he pasado. Pero eso no es nada comparado con lo que ha pasado esta semana. Mis hermanas están convencidas de que mis padres están forrados y que les van a dejar todo a ellas porque, según ellas, yo no necesito más pasta. Así que nunca se han molestado en ahorrar. La cosa estalló después de la última conversación con mis padres. Ellos me confirmaron que, hartos de las tonterías de mis hermanas, habían cambiado el testamento y dejado claro que la casa de vacaciones era solo para mí y para mi marido. Pero lejos de quedarse quietas, mis hermanas decidieron mover ficha. Una tarde cualquiera, me llegó un mensaje de mi prima Laura, que vive en Valencia y que siempre ha sido una especie de confidente neutral en toda esta historia familiar. El mensaje era breve pero demoledor. Tienes que ver esto. Están montando algo gordo. Me mandó unas capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp que yo ni sabía que existía. El grupo se llamaba La Unión hace la fuerza, y ahí estaban mis 2 hermanas, sus maridos, y otros primos que yo consideraba lejanos, rajando de mí sin filtro. Era como una especie de campaña para recuperar lo que es nuestro. Así, literal. Una de las capturas me dejó helada. Mi hermana mayor, Marta, decía, vamos a hacer que se le caiga la careta delante de todos. Hay formas de que nos devuelva lo que es de la familia. Y su marido, que siempre ha sido un aprovechado, respondió, con lo que sé de ella y de su marido, podríamos montar un buen lío. Me quedé mirando el móvil con una mezcla de rabia y náuseas. No sabía si ir corriendo a llamar a mis padres o plantarme directamente en casa de alguna de ellas, pero no me dio tiempo ni a pensar. A los pocos minutos, me llamó mi madre. Tu hermana Marta está aquí, me dijo en voz baja como si le costara contármelo. ¿Quiere que volvamos a hablar del tema de la casa? ¿Otra vez? Le respondí seca. Si ya está todo claro. Dice que tiene pruebas de que tú y tu marido habéis estado usando la casa para vuestros negocios,
que habéis desviado dinero, cosas feas. Me quedé muda. Era tan absurdo que por un momento no supe si reírme o gritar. ¿Pruebas de qué?, le dije. Esa casa solo la usamos para descansar. Nunca la hemos alquilado ni nada parecido. Ellas son las que la estaban alquilando por su cuenta. Mi madre suspiró y bajó la voz. Lo sé, hija, pero tu padre quiere que estemos todos presentes y hablemos en persona. No quiere más líos. No podía creerlo. Sabía que mis hermanas eran rencorosas, pero nunca pensé que se atreverían a inventarse algo tan grave. Me senté en el sofá, apretando el móvil contra la pierna mientras mi mente iba a 1000 por hora. A la noche, hablé con mi marido, Jorge. Él siempre ha sido más calmado que yo, pero incluso él estaba con la vena marcada en la frente. Están desesperadas, me dijo, pero si creen que vamos a caer en su trampa, lo llevan claro. Nos quieren hundir, le respondí. Ahora van a ir a por todo. Decidimos ir a la reunión, pero esta vez no pensábamos quedarnos callados. El sábado siguiente, llegamos a casa de mis padres en Toledo. Estaban todos, mis 2 hermanas, sus maridos y hasta algunos primos que nunca suelen aparecer. Desde el primer momento se notaba la tensión. Marta y Lucía ni siquiera me miraron al entrar. Mi padre tomó la palabra. Quiero que todos hablemos con calma. Aquí no se va a faltar al respeto. Marta se levantó con un sobre en la mano y me lo lanzó sobre la mesa. Aquí tienes, documentos de que tú y tu marido metisteis dinero de la casa en vuestra empresa. No queremos juicios, solo que nos devuelvas lo que es nuestro. Abrí el sobre y lo que vi fue tan cutre que me costó no reírme. Eran impresiones de movimientos bancarios sueltos, con cifras tachadas y notas escritas a mano. Puro teatro. ¿Esto es una broma?, le dije. Esto no prueba nada, Marta. Ella me miró con los ojos en llamas. Sabemos que la casa la usasteis para hacer tratos. Jorge trae clientes allí. ¿Pero tú te oyes?, saltó Jorge. Eso es mentira. Nunca hemos hecho negocios allí. Es nuestro refugio, no una oficina. Lucía intervino. Nos da igual. La casa es de la familia, no solo tuya. No, Lucía, dijo mi padre ya harto. Es de tu hermana y de Jorge. Y a partir de hoy, ni tú ni Marta ni nadie más de esta familia volverá a entrar ahí sin permiso. Se hizo un silencio. Marta se quedó blanca. Incluso sus maridos parecían incómodos. Pero entonces Marta rompió el silencio con una sonrisa torcida. Eso ya lo veremos. Sentí un escalofrío. Sabía que no iba a rendirse tan fácil. Esa noche, al volver a casa, me llegó otro mensaje de Laura. Ten cuidado. He oído que Marta se está reuniendo con alguien de tu trabajo. Ahí supe que esto estaba a punto de escalar a otro nivel. No dormí nada esa noche. La frase de Laura me daba vueltas en la cabeza. ¿Qué hacía Marta reuniéndose con alguien de mi trabajo? Me levanté temprano, incapaz de quedarme quieta, y llamé a Laura. Me explicó que una amiga suya había visto a Marta en una cafetería de Madrid con un tipo que trabaja en la misma empresa que yo, pero no supo decirme quién era. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Hasta dónde pensaba llegar mi hermana? Decidí mantener la calma y no contarle nada a Jorge aún. Fui a trabajar como si nada, pero por dentro me hervía la sangre. Durante la mañana estuve más atenta de lo normal a las conversaciones y miradas de mis compañeros. A la hora de comer, fui a la cafetería de siempre con 2 compañeras. Estábamos terminando el café cuando vi a Antonio, el de contabilidad, al otro lado de la sala, mirando disimuladamente hacia mí. Antonio siempre había sido cordial, pero distante. Y de pronto algo me hizo clic. Cuando volví a la oficina, decidí acercarme a él. Antonio, le dije con tono casual, ¿te puedo hacer una pregunta rara? Él se tensó un poco. Claro, dime. ¿Has visto últimamente a mi hermana Marta? Se quedó de piedra. Ni siquiera intentó disimular. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo han contado. Mentí. Y quiero saber qué está pasando. Antonio bajó la voz. No debería decirte nada, pero Marta vino a verme hace unos días. Me preguntó sobre tu situación en la empresa. Si tenías problemas con alguien, si estabas bajo investigación o algo así. También me preguntó por Jorge. Me quedé fría. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. Le dije que no sabía nada y que no quería meterme en asuntos familiares. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Se encogió de hombros. No sabía si era cosa vuestra. Ya sabes cómo es la familia. Salí de allí echando humo. Marta estaba intentando buscar mierda donde no la había para dejarme en mal lugar. Y no solo eso. Estaba cruzando la línea entre lo personal y lo profesional. Esa noche ya no pude callármelo. Se lo conté todo a Jorge. Está intentando sabotearte en tu trabajo, me dijo él, frotándose la frente, como si no pudiera creérselo. Esto ya es acoso. Lo peor es que no sé hasta dónde va a llegar, le respondí. Y lo que más me jode es que lo haga con esa sonrisa falsa de siempre. Jorge propuso que contratáramos a un abogado para protegernos si la cosa escalaba más. Pero yo aún no quería dar ese paso.
Necesitaba entender primero qué buscaba Marta exactamente. Al día siguiente decidí llamar a mi madre. Mamá, ¿sabes algo más de Marta? ¿Qué está tramando? Nada, hija. Desde la reunión no hemos hablado mucho. Está dolida. Dice que la estáis dejando de lado y que no es justo. Me mordí el labio. Mamá, está intentando arruinarme en el trabajo. ¿Qué? Le conté todo, incluyendo la reunión con Antonio. Mi madre se quedó en silencio unos segundos. No puede ser, murmuró. ¿Por qué haría algo así? Porque está obsesionada con la maldita casa. Con vengarse. Mi madre, que siempre ha intentado mediar, estaba empezando a darse cuenta de la gravedad del asunto. Déjame hablar con tu padre, pero no dejes que te afecte más de la cuenta, me dijo. Pero claro que me afectaba. Esa noche, al revisar mis redes sociales, encontré algo que me dio un vuelco al corazón. Marta había subido una foto antigua de cuando éramos niñas, con la frase, «Cuando la familia era de verdad». En los comentarios, varios de mis primos del grupo secreto la apoyaban con mensajes pasivo-agresivos del tipo «Los de fuera no entienden lo que es la familia» o «Quien rompe la sangre, lo paga». Ahí lo entendí. Marta no solo me estaba atacando a mí, estaba construyendo una narrativa, pintándose como la víctima delante de todos. Me tragué la rabia y cerré el móvil, pero a la mañana siguiente, al llegar al trabajo, la bomba cayó. Mi jefe me llamó a su despacho. «Ha llegado una denuncia anónima», me dijo serio. «Dicen que has usado recursos de la empresa para fines personales. No tiene ni pies ni cabeza, pero tengo que investigar». Supe al instante de dónde venía todo. Marta. Salí de la oficina temblando. Y lo peor fue cuando, en la puerta, vi a Marta apoyada en su coche, mirándome con una sonrisa. «¿Nos tomamos un café?», me dijo. Me quedé helada. Me acerqué a ella despacio, con el estómago encogido. Marta me miraba como si todo esto fuera un juego. Llevaba esas gafas de sol grandes que tanto le gustaban y una chaqueta cara que, seguramente, ni podía permitirse. Me apoyé en la ventanilla de su coche y crucé los brazos. «¿Qué coño estás haciendo, Marta?». Ella sonrió. «Solo vine a verte. Hace tiempo que no hablamos a solas. Después de intentar sabotearme en el trabajo», le solté. Se quitó las gafas y me miró directo a los ojos. «No estoy saboteando nada. Estoy equilibrando las cosas». «¿Equilibrando?». Me reí sin humor. ¿Crees que esto es un ajuste de cuentas?». Ella suspiró. «Siempre tuviste todo, ¿sabes? La carrera, el marido perfecto, la vida sin preocupaciones. ¿Y nosotras qué? Nos dejas sin casa de vacaciones, humillas a mamá y papá, y encima te haces la víctima». Me hervía la sangre. «La casa es mía, Marta. La heredé legalmente. Fuiste tú quien la alquiló a escondidas para financiar tus caprichos. Tú no entiendes nada», me interrumpió agitando la mano. «Mamá y papá nos prometieron que esa casa sería de todos. Pero claro, llegaste tú, la señora ejecutiva, y nos la quitaste». Se me hacía un nudo en la garganta, pero no iba a darle el gusto de verme débil. «¿Y por eso me denuncias en el trabajo?», le dije en voz baja para no montar un espectáculo en medio de la calle. «Eso es de cobardes». Marta se encogió de hombros, fingiendo inocencia. «¿Qué denuncia? No juegues conmigo». Ella sonrió de lado. «¿De verdad crees que todo gira en torno a ti?». Me di la vuelta antes de perder la compostura y me alejé. No podía más. Sabía que era ella. Sabía que no iba a parar hasta destruirme. Esa noche, Jorge me encontró llorando en el salón. No podía soportar la mezcla de rabia e impotencia. Él me abrazó en silencio. «Vamos a ponerle freno», me dijo. «No pueden salirse con la suya». «Es mi hermana, Jorge», le respondí entre dientes. ¿Cómo ha llegado a este punto? Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo, la investigación interna seguía abierta, y yo notaba cómo algunos compañeros me miraban diferente. Antonio me evitaba, y otros parecían incómodos al cruzarse conmigo. Lo peor era que, aunque todo era mentira, la sombra de la duda ya estaba plantada. Pero entonces, cuando pensaba que no podía empeorar, recibí una llamada de mi madre. «Tienes que venir a casa. Es urgente». Al llegar, me encontré con mis padres sentados en el comedor, serios. En la mesa había una carpeta. Dentro, facturas y recibos de gastos que Marta y Lucía habían cargado durante años a la cuenta común de mis padres. Vacaciones, cenas en restaurantes caros, hasta compras en tiendas de lujo. «Todo esto lo descubrimos revisando las cuentas», dijo mi padre. «Nos han estado engañando». Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me miró. Nos pedían dinero diciendo que era para los niños, para cosas básicas. Pero se lo estaban gastando en ellas mismas. Me quedé boquiabierta. «¿Desde cuándo?». «Años», contestó mi padre. Lo peor es que cuando se lo mencioné a Marta, me dijo que no era para tanto. Sentí cómo la rabia me recorría de pies a cabeza.
Marta y Lucía no solo querían sabotearme, también estaban arruinando a mis padres. Y lo más doloroso era ver a mi madre, destrozada por la traición de sus propias hijas. Esa noche, Jorge y yo hablamos en serio. Ya no es solo un tema personal, me dijo. Tienes que protegerte legalmente. ¿Y mamá y papá? Pregunté. No quiero que esto los reviente. Van a tener que tomar partido, me contestó él. Lo sabía. Esto ya era una guerra abierta. Al día siguiente, llamé a mi abogada y le expliqué toda la situación. Ella me dijo lo que ya temía, que Marta estaba intentando construir un caso para desestabilizarme laboral y personalmente. Pero también me aconsejó reunir todas las pruebas posibles. Mientras tanto, Marta no daba tregua. En redes sociales, seguía lanzando indirectas y recibiendo apoyo de los familiares que aún la seguían creyendo. Pero esa tarde, recibí otro mensaje de Laura. He oído que Lucía está planeando algo peor, algo que involucra a tu marido. El corazón se me fue al suelo. Sabía que lo próximo sería atacar a Jorge directamente. Estaban dispuestas a todo. No pude evitar sentir un escalofrío cuando leí el mensaje de Laura. Sabía que mis hermanas podían ser retorcidas, pero meter a Jorge directamente era cruzar otra línea. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le conté a Jorge lo que Laura me había dicho. Dejó los cubiertos en el plato y me miró con el ceño fruncido. ¿Ahora van a por mí?, preguntó, incrédulo. ¿Qué es lo que quieren exactamente? Hundirme. Hundirnos a los dos, le respondí con la voz temblando. Ya no es solo la casa ni el dinero. Es personal. Nos quedamos callados unos segundos. Sabíamos que lo que vendría sería aún peor. Al día siguiente, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas personales. Rápidamente llamé al banco y me dijeron que la persona que lo había intentado lo hizo desde una IP registrada en la casa de Lucía. No podía creerlo. Jorge, le dije, están intentando meterse en nuestras cuentas. Esto ya es criminal. Vamos a la policía, me contestó él sin dudar. Antes de mover ficha, decidí enfrentar a Lucía directamente. Le mandé un mensaje para quedar. A pesar de la tensión, aceptó. Nos encontramos en una cafetería del centro de Madrid. Ella llegó tarde y con esa actitud de falsa superioridad que siempre la ha caracterizado. ¿Qué quieres?, me soltó apenas sentarse. ¿Eres tú o Marta quien ha intentado entrar en mi cuenta? Fui directa. Lucía se rió. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta, Lucía. Sé que fue desde tu casa. Ella se cruzó de brazos, desafiante. Si no cuidas tus cosas, no es mi problema. Me ardieron las mejillas de pura rabia. Escúchame bien, le dije en voz baja. Esta vez te has pasado. Ya no son indirectas ni tonterías familiares. Esto es ilegal. O me dices ahora mismo que estáis tramando o te denuncio. Lucía me miró sin pestañear. No sabes jugar, hermana. Siempre has sido igual. Crees que por tener dinero y un marido que te aplaude todo, puedes ponerte por encima de todos. Pero las cosas cambian. Me levanté de golpe y me marché sin mirar atrás. Sabía que no iba a obtener nada de ella, pero al menos le había dejado claro que no iba a quedarme de brazos cruzados. Esa noche, Jorge y yo fuimos a la comisaría y denunciamos el intento de acceso a la cuenta. También informamos a nuestra abogada, que nos recomendó reforzar la seguridad de todas nuestras cuentas y dispositivos. Estábamos en pie de guerra, pero la verdadera bomba cayó 2 días después. Mi jefe me llamó de nuevo a su despacho. Entré preparada para cualquier cosa, pero lo que me dijo me dejó helada. Ha llegado otra denuncia, me dijo. Esta vez, sobre Jorge. ¿Qué? Me levanté de la silla sin poder creerlo. Un correo anónimo, bastante detallado, acusándolo de fraude fiscal con una de sus inversiones. Me faltó el aire. Eso es mentira. Es una acusación falsa. Lo sé, me dijo él bajando la voz. Pero ya ves en qué posición nos pone a todos. Me marché de la oficina con las piernas temblando. Llamé a Jorge de inmediato. Cuando le conté, se quedó en silencio unos segundos. ¿Crees que Marta o Lucía fueron tan lejos?, preguntó, incrédulo. No lo creo, lo sé. Estábamos acorralados. Sabían que la estabilidad de Jorge era clave para nuestra vida. Y aún no sabíamos hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Esa misma tarde, mientras revisaba los comentarios en una publicación de Marta en redes sociales, encontré algo que me hizo un nudo en la garganta. Una conversación entre primos que no sabían que yo estaba leyendo. Uno de ellos preguntaba si ya estaba todo listo para el fin de en la casa. Me quedé mirando la pantalla en shock. ¿La casa? Me puse a investigar y confirmé lo peor. A pesar de la prohibición de mis padres, Marta y Lucía habían organizado una fiesta privada en la casa de vacaciones para ese fin de semana. Lo estaban anunciando como si fuera un evento exclusivo para amigos y conocidos. Había fotos filtradas de la casa, listas de invitados y hasta la promesa de un catering. Se habían metido allí sin permiso. Y no solo eso.
Estaban usando mi casa como si fuera suya. Llamé a mis padres. ¿Sabíais algo de esto?, pregunté furiosa. No, mi madre balbuceó. Nos juraron que no iban a pisar la casa. Pues ya la están promocionando como si fuera un hotel. Mi padre cogió el teléfono. Déjanos esto a nosotros. Pero no. Esta vez no iba a dejarlo en manos de nadie. Le colgué y me giré hacia Jorge. Vamos a ir allí. Esta vez las vamos a pillar con las manos en la masa. Jorge asintió. ¿Y si la cosa se pone fea? Entonces que se ponga, le dije. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Y esta vez no pensaba marcharme sin que pagaran las consecuencias. El sábado amaneció gris, como si hasta el clima supiera lo que estaba por venir. Jorge y yo cargamos el coche en silencio y partimos rumbo a la casa de vacaciones, en las afueras de Ávila. Durante el trayecto ninguno de los dos habló mucho. Solo compartíamos miradas de complicidad y rabia contenida. Sabíamos que lo que íbamos a hacer podía cambiarlo todo. Al llegar al pueblo, vimos ya desde lejos varios coches aparcados cerca de la finca. Nos escondimos en una de las calles laterales y caminamos sigilosamente por un sendero que bordea la propiedad. Desde allí, pudimos ver la piscina llena de gente, música alta, mesas con comida y, para colmo, un grupo de desconocidos bebiendo en la terraza, como si estuvieran en su casa, nuestra casa. Jorge me agarró el brazo. «Están completamente locas», me susurró. Saqué el móvil y grabé unos minutos. Todo era surrealista. Reconocí a Marta riéndose con una copa de vino en la mano, rodeada de amigos y primos. Lucía estaba cerca de la barbacoa, dirigiendo a un camarero. Era como una película de terror en versión familiar. «Vamos a entrar», le dije a Jorge. «No me voy a quedar mirando desde la valla». Saltamos el muro lateral y entramos directamente en el jardín. Nadie nos vio hasta que estuve a pocos metros de la piscina. Me planté delante de todos. «¿Qué coño es esto?», grité. El silencio fue inmediato. Hasta la música dejó de sonar. Marta se giró despacio y me miró con una sonrisa venenosa. Vaya, sí es la propietaria. ¡Qué sorpresa! Lucía dejó la copa y se acercó con aire de superioridad. «Estás haciendo una escena delante de todos», me dijo. «¿Una escena?». Me reí con amargura. «Estáis organizando una fiesta en mi casa sin permiso. Eso es allanamiento, Lucía». Un primo intentó intervenir, pero Jorge se le adelantó. «No, hoy nadie más se mete», dijo firme. Marta levantó las manos. «Relájate. Es solo una fiesta familiar». «¿Familiar?». Miré alrededor. «Aquí no hay más que desconocidos». Lucía suspiró, como si estuviera aburrida. «No seas dramática. Siempre crees que todo te lo deben». «¿Perdona? Es mi casa. ¿De verdad creéis que podéis hacer lo que os dé la gana?». Marta se acercó más, a pocos centímetros de mí. «¿Sabes qué pasa?», me dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. «Esta casa debería haber sido de todos, pero tú decidiste jugar sucio. Así que ahora nos pertenece tanto como a ti». Me hervía la sangre. «Esto no es vuestro», le respondí, «y no voy a parar hasta que paguéis por todo». «Haz lo que quieras», dijo encogiéndose de hombros. «No tienes pruebas de nada». «¿Ah, no?». Le mostré el móvil y le enseñé el video que acababa de grabar. «Esto ya está en la nube. Mañana mismo iré a la policía». La cara de Marta cambió al instante. Intentó disimular, pero sus ojos la delataron. «Tú no lo harías», susurró. «¿Quieres apostar?». Lucía se metió entre nosotras. «Vale, basta», dijo con nerviosismo. «No hace falta llevar esto más lejos». «No», dije alzando la voz para que todos me escucharan. «Porque yo sí que voy a llevarlo más lejos. Esto es allanamiento, robo de propiedad y estafa. Habéis alquilado esta casa a escondidas. Y más os vale devolver hasta el último euro». Los invitados comenzaron a mirarse incómodos. Algunos cogieron sus cosas y se marcharon sin decir palabra. Marta intentó recuperar el control. «Nadie va a denunciar a su propia familia», dijo, intentando sonar segura. «Yo sí», le respondí. Entonces ocurrió algo que me dejó helada. Uno de los camareros, un chico joven, se acercó a mí. «Disculpa», me dijo. «Yo soy de un catering contratado por Lucía Evans. Pensábamos que esto era un evento legal». Lucía se puso blanca. «¿Qué? ¡Cállate!». Pero ya era tarde. Todo el mundo la había oído. Me giré hacia Lucía, incrédula. «¿Lucía Evans? ¿Qué es eso?». Ella no contestó. Marta tampoco. Solo miraban al suelo. «¿Habéis montado una empresa para alquilar mi casa?», pregunté casi sin voz. El silencio lo confirmó. «Os habéis vuelto completamente locas», grité. «Esto es un fraude». Jorge se acercó. «Nos vamos ya a la Guardia Civil». Marta intentó detenernos. «No vais a hacer esto. Nos vais a arruinar la vida». La miré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Eso os lo habéis hecho vosotras solas». Nos dimos la vuelta y salimos de allí sin mirar atrás. Esa noche,
Mientras hablábamos con nuestra abogada por teléfono, recibí un mensaje de mi padre. Marta y Lucía han venido llorando a casa. Dicen que solo intentaban salvar a la familia y nos culpan a nosotros. Pero lo peor no fue eso. Justo después, Jorge, con cara de susto, me mostró su móvil. Había recibido un correo anónimo con documentos adjuntos. Al abrirlos, nos quedamos de piedra. Eran copias de mensajes privados entre Marta y un antiguo socio de Jorge, hablando de un supuesto favor para hundirlo profesionalmente. «Esto ya es demasiado», murmuró Jorge. Sabíamos que la batalla acababa de subir de nivel. No dormimos esa noche. Jorge y yo nos pasamos horas revisando cada documento, cada mensaje, intentando entender la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. Los correos eran reales. Reconocimos el nombre del socio, un tipo que había tenido problemas con Jorge hacía años, cuando rompieron una sociedad comercial de manera tensa pero civilizada, o eso creíamos. Los mensajes revelaban que Marta se había reunido con él en al menos 2 ocasiones. Le ofrecía información personal y profesional sobre Jorge a cambio de ayudar a debilitar su posición en el mercado. Pero lo que más nos heló la sangre fue ver que también mencionaban mi nombre. «A ella también le llegará su turno», había escrito Marta. Mi marido me miró desde la mesa de la cocina, con los ojos rojos de la rabia. «Esto es una conspiración», dijo en voz baja. «No es solo venganza. Nos quieren fuera de juego». «Han cruzado todos los límites», le respondí. «No me importa si son mis hermanas. Esto es criminal». Decidimos llevar todo a la abogada al día siguiente. Pero antes, llamé a mis padres para contarles todo. Mi madre no paraba de llorar al teléfono. Mi padre, en cambio, me pidió que no denunciara. «Si las metes en problemas legales, la familia se rompe para siempre», me dijo intentando calmarme. «Papá, ellas ya rompieron la familia». Mi padre respiró hondo, derrotado. «Dame un par de días. Voy a hablar con ellas y ponerlas contra la pared». Colgué, sabiendo que ya no podía confiar en nadie más que en Jorge y en mí misma. Esa misma tarde, fuimos a la oficina de la abogada, que nos recibió con gesto serio. «Esto ya no es solo un tema civil», nos dijo. «Aquí hay delitos claros. Acceso indebido a cuentas, suplantación, coacciones. Si queréis, mañana mismo presento la denuncia formal». Nos miramos con Jorge. Él asintió. «Sí, ya no hay marcha atrás». Mientras la abogada preparaba todo, decidimos volver a la casa de vacaciones. Necesitábamos cerrar físicamente ese capítulo. Cuando llegamos, la casa estaba vacía, pero el desastre era evidente. Cristales rotos, basura por todos lados, muebles desplazados. Parecía un after ilegal. «Han dejado esto como un vertedero», murmuró Jorge. «Es su firma», le respondí. «Destruir lo que no pueden tener». Mientras recogíamos algunos documentos y cosas personales que aún quedaban allí, Jorge encontró una carpeta escondida en uno de los cajones del salón. Dentro había más papeles. Facturas de alquileres de fines de semana completos bajo el nombre de Lucía Evans. Incluso contratos con gente de fuera del círculo familiar. «Estaban haciendo dinero real con esto», me dijo. «Habían convertido mi casa en un negocio paralelo sin mi consentimiento». Eso lo complicaba todo aún más. Pero entonces, pasó algo que no esperábamos. Jorge recibió una llamada de su antiguo socio, ese que aparecía en los correos. «Está llamando», me dijo mostrándome la pantalla. Le pedí que contestara en altavoz. «Jorge», dijo la voz al otro lado. «Necesitamos hablar. Esto ya se me ha ido de las manos». «¿Te refieres a que te aliaste con mi cuñada para sabotearme?», le soltó Jorge frío. El socio suspiró. «No sabía que iba a llegar tan lejos. Pensé que solo era un tema de la casa, un conflicto familiar». «No es solo la casa, es nuestra vida, nuestra reputación. Yo no quiero líos legales», dijo él nervioso. «Puedo contarte todo lo que sé, pero tiene que ser en persona». Nos miramos dudando. «Mañana», le dijo Jorge. «A las 5, en nuestro despacho». Cuando colgamos, Jorge me miró. «¿Crees que podemos confiar en él?» «No lo sé», le contesté. «Pero si tiene pruebas, tenemos que escucharlo». Antes de irnos, decidí dar un último paseo por la casa. Me detuve en la terraza, mirando el jardín destrozado. Recordé las tardes tranquilas allí, cuando Jorge y yo veníamos a desconectar, cuando mis padres venían a comer paella los domingos. Todo eso estaba manchado ahora, pero no me iba a rendir. De regreso a Madrid, Jorge recibió un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y ambos nos quedamos congelados. Era una foto de la fachada de nuestra casa en la ciudad, tomada esa misma tarde con la frase: «Mejor que tengáis cuidado con lo que hacéis mañana». Nos miramos en silencio, sabiendo que esto ya había dejado de ser un simple conflicto familiar. Esa noche no pegamos ojo. Cada ruido en la calle nos ponía en alerta. Sabíamos que el mensaje era una amenaza directa, pero no teníamos pruebas de quién lo había enviado. Todo apuntaba a Marta o Lucía, pero hasta entonces,
Sus ataques habían sido más sutiles, más de manipulación y sabotaje. Esto era otra cosa. Era intimidación abierta. A la mañana siguiente, antes de la reunión con el ex socio de Jorge, fuimos a la policía para informar de la amenaza. Tomaron nota, pero nos dijeron lo de siempre. Sin pruebas claras, poco podían hacer. Llegamos al despacho casi media hora antes de la cita. Jorge estaba tenso, caminando de un lado a otro de la oficina, mientras yo intentaba mantener la cabeza fría. A las 5 en punto, el ex socio entró, nervioso, mirando alrededor. No he venido a causar problemas, dijo al sentarse. Pero esto se ha ido de las manos. Eso ya lo sabemos, le contesté, sin rodeos. Marta me buscó hace meses, empezó. Sabía de nuestra antigua rivalidad y pensó que podríamos aliarnos para forzaros a vender la casa y algunos activos que tenéis. ¿Qué clase de alianza es esa?, preguntó Jorge con el ceño fruncido. Ella tenía información sobre tu empresa, cosas que consiguió de forma poco legal, admitió el socio bajando la voz. Yo acepté escucharla porque pensé que sería solo una presión, pero luego ella y Lucía comenzaron a hablar de arruinaros. Ahí me quité. ¿Por qué ahora vienes a contarnos todo esto?, le pregunté. Porque después de vuestra aparición en la fiesta, Marta perdió el control. Empezó a buscar gente para apretar más las tuercas. Y no quiero verme metido en nada ilegal. Sacó de su mochila un pendrive. Aquí tenéis todo lo que me envió. Correos, mensajes, documentos. Jorge lo cogió sin decir palabra, pero yo no me pude aguantar. ¿Sabías que nos estaban hackeando? ¿Que están detrás de la denuncia falsa a su trabajo y del intento de hundir nuestras cuentas? El socio negó con la cabeza. Yo no, pero sí sé que Marta estaba hablando con alguien más. Alguien que le estaba facilitando información de dentro de vuestra empresa. Mi estómago se encogió. ¿Alguien de dentro?, susurré. Sí, alguien que conoce bien a Jorge y que todavía trabaja en el entorno de ambos. Nos miramos. Era como una bomba cayendo en cámara lenta. Nos despidió rápido y se fue, dejándonos con el pendrive y la sensación de que habíamos abierto una caja de Pandora. Cuando revisamos los archivos en la oficina, casi no podíamos creer lo que veíamos. Marta había estado reuniendo información confidencial sobre Jorge, sobre nuestros movimientos financieros, incluso sobre mis padres. Pero lo más inquietante era una serie de mensajes con alguien identificado como R, que claramente le pasaba datos desde dentro de la empresa. Jorge se levantó de la silla y golpeó la mesa. Esto es personal, alguien que conocemos. Yo intenté pensar con la cabeza fría. ¿Puede ser alguien de la directiva? ¿De contabilidad? ¿Antonio?, me dijo Jorge. Lo pensé. Antonio, el mismo que había hablado con Marta semanas antes, parecía encajar. Tenemos que ir con cuidado, le dije. Si vamos directo a por él y no es, pueden contraatacarnos. Y si es él, ya sabe que estamos sobre la pista, añadió Jorge. Decidimos primero confrontar a nuestros padres. Necesitábamos que supieran hasta dónde habían llegado sus hijas. Esa misma tarde fuimos a su casa. Nos recibieron con caras largas. Mis padres parecían más envejecidos que nunca. Les contamos lo de la reunión, lo del pendrive, incluso la amenaza. Mi madre se echó a llorar en silencio, mientras mi padre no levantaba la vista de la mesa. No lo entiendo, susurró él. ¿Cómo han podido hacer esto? Llevan años gestando esta guerra, le dije, seca. Pero ahora han perdido el control. No puede ser que vayan tan lejos, repitió mi madre. Pero sí que podían, y lo peor es que seguían adelante. Cuando estábamos por irnos, mi padre nos detuvo. Esperad, dijo. Hace una semana, Marta nos pidió una copia de la llave de vuestra casa de Madrid. Dijo que le hacía falta, por si ocurría algo grave. Jorge y yo nos miramos helados. ¿Se la disteis?, preguntó Jorge. Mi padre asintió, avergonzado. No pensé que fuera a... Salimos de casa de mis padres con la sensación de que habíamos estado caminando a ciegas. Marta tenía acceso directo a nuestra casa. Y ahora sabíamos que alguien de dentro también les estaba ayudando. Esa misma noche, al volver a casa, encontramos la cerradura forzada. Y en la cocina, un sobre blanco sobre la mesa. Lo abrí temblando. Dentro, una nota escrita a mano. Esto solo es el principio. Sentí el frío en la nuca. La guerra había llegado a casa. La policía llegó en menos de media hora, pero ya era tarde. No había cámaras que grabaran la entrada. Y la cerradura, aunque forzada, no dejaba huellas claras. Lo único que teníamos era el sobre y la amenaza escrita. Mientras los agentes revisaban la casa, Jorge y yo nos sentamos en el salón, sin apenas hablar. Han estado aquí, dijo Jorge con la mandíbula apretada. Han entrado a nuestra casa. Yo no podía dejar de mirar el sobre. Lo apreté entre los dedos hasta arrugarlo. No es suficiente para incriminarlas, murmuré. No directamente.
Llamamos a nuestra abogada y le contamos todo. Su respuesta fue clara. Debíamos extremar precauciones y dejar constancia de cada paso legalmente. Pero también nos sugirió algo que hasta entonces no habíamos considerado. Pueden estar esperando que reaccionéis mal, nos dijo. Quieren empujaros al límite. Tenía razón, y no les íbamos a dar el gusto. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Cambiamos todas las cerraduras, contratamos un servicio de seguridad privada y recopilamos más pruebas. Mientras tanto, Marta y Lucía seguían su campaña de desprestigio en redes sociales y entre los primos. Comentarios sarcásticos, indirectas veladas, siempre jugando a la víctima. Pero el verdadero giro llegó cuando Jorge descubrió algo en el pendrive. Estábamos revisando los documentos cuando encontró una carpeta oculta con fotos. Eran capturas de pantallas de conversaciones internas de su empresa. Información que solo alguien de dentro podía tener. Pero lo peor era una carpeta con fotos personales nuestras, sacadas a escondidas en diferentes lugares. En la cafetería, en el supermercado, en la puerta de casa. «Nos han estado siguiendo», dije en voz baja. «Y alguien de mi trabajo les pasa información confidencial», añadió Jorge. Nos quedamos callados unos segundos, procesando todo. «Vamos a ir a por ellos», dije finalmente. «Pero vamos a hacerlo bien». Esa misma semana, con ayuda de la abogada, montamos un plan. No íbamos a caer en la provocación. Íbamos a exponerlas delante de todos. El primer paso fue hablar con Laura. Mi prima nos confirmó que el grupo secreto de WhatsApp seguía activo y que Marta y Lucía estaban planeando una nueva jugada maestra. Laura, de manera discreta, nos pasó las capturas de los mensajes. En ellos, Marta hablaba de organizar un almuerzo familiar, para limpiar su imagen y reunir a los primos y padres. En realidad, planeaban volver a presionar a mis padres para que nos quitaran la casa de vacaciones y nos hicieran firmar un acuerdo de reparto bajo chantaje emocional. Era su último intento. Cuando vimos aquello, lo supimos. Ese sería el escenario perfecto para desenmascararlas. Así que fingimos ignorancia y aceptamos la invitación. La reunión sería en casa de mis padres. Ese mismo domingo. Llegó el día y la tensión era espesa en el aire. Al entrar nos encontramos a todos. Marta y Lucía estaban con sus sonrisas forzadas. Algunos primos cuchicheaban y mis padres parecían agotados. «¡Qué alegría veros aquí!», dijo Marta, fingiendo una dulzura que no le creí ni medio segundo. «Venimos a escuchar», respondí, seca. Durante la comida las conversaciones fueron tensas, hasta que Marta tomó la palabra y soltó su discurso ensayado. «Todos sabemos que ha habido malentendidos», dijo mirando al resto. «Pero somos familia, y creo que es hora de solucionar las cosas». Lucía la apoyó. «Queremos que esto acabe bien para todos, y que cada uno tenga lo que merece». Ahí fue cuando saqué mi móvil y proyecté, desde la pantalla del salón, las capturas de los mensajes que Laura nos había pasado. Todos los asistentes pudieron ver cómo hablaban de manipular a mis padres, de sabotear a Jorge y de conspirar para quedarse con la casa. La sala quedó en silencio. Solo se escuchó a mi madre llorar. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los primos, pálido. «Esto es lo que Marta y Lucía han estado planeando durante meses», les dije. «Sabotajes, chantajes y hasta robos». Marta intentó reaccionar. «¡Eso es privado! No tienes derecho a...» «¿A qué?», le corté. «¿A demostrar cómo habéis tratado de arruinarnos?». Lucía se levantó de golpe. «No todo es lo que parece. Estás manipulando». Pero entonces Jorge sacó la carpeta con las facturas y documentos que habíamos encontrado en la casa. «¿Y esto también es manipulación?», preguntó él. «Porque aquí pone bien claro cómo habéis ganado dinero a costa de nuestra propiedad». El ambiente era insoportable. Algunos primos se levantaron. Otros se quedaron mirando incrédulos a Marta y Lucía. Mi padre golpeó la mesa. «¡Ya basta!», gritó. «No vamos a permitir que esto siga. Se acabó». Marta y Lucía estaban acorraladas, pero aún tenían una última bala. Marta me miró fijamente. «¿De verdad quieres hacer esto delante de todos? ¿Quieres que tu marido pase vergüenza con lo que sabemos de él?». «¿De qué hablas?», preguntó Jorge. «De tu amigo de la empresa», dijo Marta. «Sabemos quién es y sabemos lo que hizo contigo hace años. ¿Qué pasará si la familia también lo sabe?». Me acerqué a ella. «Dilo», le dije. «Vamos, hazlo». Pero no lo hizo, porque sabía que ya no tenía control. «Habéis perdido», le dije. «Y vais a pagar por todo». Antes de que nadie pudiera reaccionar, mi padre tomó una decisión. «Mañana hablaré con el abogado de la familia», dijo. «Y vosotras dos fuera de mi casa ahora mismo». Marta y Lucía, derrotadas, recogieron sus cosas bajo las miradas de desprecio de los primos y salieron sin decir palabra. Sabíamos que aún no se había terminado, pero ese día, el círculo se estaba cerrando. Esa noche, recibimos un mensaje anónimo.
Era solo una frase. No me rendiré tan fácil. Y sabíamos perfectamente de quién venía. El mensaje anónimo resonaba en mi cabeza mientras daba vueltas en la cama. Jorge, que siempre había sido más templado, estaba igual de inquieto que yo. A la mañana siguiente, la abogada confirmó que, con todas las pruebas que teníamos, ya podíamos iniciar acciones legales completas contra Marta y Lucía. Pero no fue ella quien nos dio la siguiente sorpresa. A media mañana, recibí una llamada inesperada de Raúl, el marido de Lucía. «Necesito hablar contigo», dijo, con la voz rota. Al principio dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos en una cafetería del centro. Raúl llegó con ojeras profundas y un aspecto desaliñado, muy distinto al cuñado arrogante y prepotente de siempre. Sin rodeos, fue al grano. «Lucía ha cruzado la línea», me dijo removiendo el café sin mirar. «Está fuera de sí». «Eso ya lo sé», le respondí. «No, hay más. Desde hace meses ha estado gastando dinero que no tenemos en abogados privados, detectives y otras cosas». Me incliné hacia él. «¿Qué cosas?» Raúl respiró hondo. «Ha pagado a alguien para seguirte, para seguir a Jorge, y también a vuestros padres». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Estás diciéndome que...?» «Sí. Y además ha cogido dinero de las cuentas conjuntas sin mi consentimiento. Estamos al borde de la ruina». «¿Y ahora qué quieres?», pregunté recelosa. «Separarme de ella. Estoy harto de esta locura. Y también quería avisarte de algo más». Raúl sacó del bolsillo una hoja doblada. Era una fotocopia de un extracto bancario, donde aparecían transferencias desde la cuenta de Lucía Evans hacia una cuenta desconocida. «No sé de quién es esta cuenta, pero creo que es donde Marta y Lucía están escondiendo lo que han ganado alquilando la casa», me dijo. «Yo ya me quité. No quiero saber nada más». Me quedé mirando el papel, procesando la información. Raúl no era de fiar, pero estaba claro que ahora solo pensaba en salvarse a sí mismo. «¿Por qué me ayudas?», pregunté. «Porque Lucía ya no escucha a nadie. Marta la ha arrastrado demasiado lejos». Antes de irse, Raúl me lanzó una última bomba. «Y una cosa más. Marta está desesperada. Dice que aún le queda una carta por jugar». Volví a casa con una mezcla de rabia y ansiedad. Le conté todo a Jorge, que se quedó igual de perplejo. «¿Qué será esa carta?», preguntó él. «No lo sé, pero no va a ser nada bueno». Decidimos movernos rápido. Entregamos el extracto bancario a la abogada y ella inició el proceso para rastrear la cuenta desconocida. Pero la verdadera tormenta llegó al día siguiente. Mis padres nos llamaron de urgencia. Marta había ido a su casa a gritarles que nosotros la habíamos destruido, que Raúl había pedido el divorcio y que todos la estaban abandonando. Incluso acusó a mi padre de haberla vendido por protegernos. Cuando llegamos a casa de mis padres, Marta ya no estaba, pero la tensión en el ambiente era insoportable. «Está fuera de sí», dijo mi madre llorando. «Ha perdido el control. Mi padre estaba más frío. Si viene otra vez, no la dejaré entrar». Sabía que no era solo una amenaza emocional. Marta ya estaba al borde. Esa misma noche, recibimos otra notificación bancaria. Alguien había intentado hacer un retiro masivo de la cuenta de Lucía Evans, pero la transacción fue bloqueada por sospechas de fraude. Era Marta, intentando mover el dinero antes de que lo bloqueáramos. Nuestra abogada nos llamó. «La cuenta está vinculada a un paraíso fiscal. Si consiguen vaciarla, será más difícil rastrear el dinero». Pero entonces, justo antes de cerrar el día, recibimos un correo sin remitente claro. Solo había un archivo adjunto, un video. Al abrirlo, el corazón se me detuvo. Era una grabación de una cámara oculta, colocada dentro de nuestra casa de vacaciones. En el video se veía claramente a Marta, sola, en una habitación, revisando documentos nuestros y hablando por teléfono. Y lo peor, al final del video, mira directamente a la cámara y sonríe. «Sé que me estás mirando», susurra. Jorge cerró el portátil de golpe. «Esto es una guerra psicológica». Yo asentí con los puños cerrados. Sabíamos que el desenlace estaba cerca. Solo faltaba saber quién iba a ceder primero. Sabíamos que ya no era una cuestión de papeles ni de abogados. Marta había cruzado la última línea. Nos estaba diciendo, con esa mirada directa a la cámara, que no pensaba rendirse. Esa noche, Jorge y yo hablamos durante horas. Ya no había miedo, solo una determinación helada. Al día siguiente, la abogada nos informó que, gracias al extracto que nos dio Raúl, el juez había autorizado el bloqueo preventivo de las cuentas de Lucía Evans y se abría formalmente una causa por estafa y malversación. Las cosas se estaban moviendo a nivel legal, pero yo sentía que faltaba algo. Marta no era de las que se quedaban esperando a que la justicia hiciera su trabajo, y no me equivoqué. Esa misma tarde, mientras recogía unas cosas en la casa de mis padres, Marta apareció en la puerta, sola, ojerosa, descompuesta, con la ropa arrugada.
Mis padres estaban dentro, pero no tardaron en salir al jardín cuando escucharon los gritos. «¡Sal fuera!», me gritó. «Vamos a hablar de una vez». «Ya no hay nada que hablar», le dije firme. «¿Ah, no? ¿Te parece bien arruinarme la vida delante de todos?». Sus ojos brillaban de rabia. «Me has dejado sola. Todos me han dado la espalda por tu culpa. Te arruinaste tú sola», le respondí. «Papá y mamá nos prometieron esa casa a las 3», gritó, con la voz quebrada. «Pero tú siempre te creíste mejor que nosotras». Mis padres no intervinieron, solo miraban, derrotados. «Has hecho todo esto por pura envidia», le solté. «Siempre supiste que la casa era nuestra, y aún así la usaste, la alquilaste, la robaste». Marta se echó a llorar, pero no eran lágrimas de pena, era furia contenida. «Voy a recuperar lo que es mío», gritó, «aunque tenga que destruirte». Jorge apareció en ese momento plantándose a mi lado. «Ya no puedes hacer más daño, Marta», le dijo. «Esto ha terminado». Pero ella solo nos miró, con la respiración agitada. «No sabéis de lo que soy capaz». Dio media vuelta y se marchó. Esa fue la última vez que la vi. En los meses siguientes, la situación se precipitó. Lucía intentó desmarcarse de Marta. Envió un correo a nuestro abogado aceptando la responsabilidad por el uso ilegal de la casa de vacaciones y colaboró para entregar parte de los documentos que demostraban cómo ambas habían usado la propiedad para lucrarse. A cambio, su abogado intentó negociar una reducción de cargos. Raúl, por su parte, formalizó el divorcio y se mudó a un piso pequeño a las afueras de Madrid. Se le veía más aliviado, aunque destrozado económicamente. Marta desapareció del mapa. Al parecer, vendió varias pertenencias personales y se marchó al norte, a Gijón, donde un amigo la estaba acogiendo mientras enfrentaba el proceso judicial. Su orgullo la mantuvo en silencio. No contestó a ninguna citación ni mensaje familiar. Estaba sola. La justicia siguió su curso. Lucía fue condenada por malversación y fraude, con una pena leve al haber colaborado. Marta, en cambio, fue imputada por estafa, coacciones y violación de la propiedad privada, con cargos agravados por la intimidación y el acoso. Mis padres, ellos tomaron la decisión más difícil. Cambiaron de abogado y reescribieron su testamento dejando todo lo restante a mí, pero también decidieron cortar relaciones con Marta y Lucía. Mi madre enfermó durante esos meses. El estrés y la tristeza la pasaron factura, pero se mantuvo firme. Jorge y yo, por otro lado, nos fortalecimos. Nuestra relación pasó por el infierno, pero salimos más unidos que nunca. Cerramos la casa de vacaciones durante un tiempo y decidimos alquilarla, esta vez de manera legal, para convertirla en un lugar de paz de nuevo, lejos del conflicto familiar. Tiempo después, Laura me envió un mensaje. Marta está diciendo por ahí que no piensa volver, que ya no tiene familia. Sentí una punzada de pena, pero no la suficiente para olvidar todo lo que nos hizo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llevado todo hasta el final, pero cada vez que cierro la puerta de mi casa por la noche y sé que Jorge y yo estamos a salvo, cada vez que veo a mis padres sonreír, aunque sea con cicatrices, sé que hice lo correcto, y aunque la familia se haya roto, aprendí la lección más valiosa. Nunca subestimes hasta dónde puede llegar alguien que se siente con derecho a lo que es tuyo. Marta nunca volvió a Madrid. En Gijón, según me contó Laura meses después, intentó rehacer su vida, pero el proceso judicial la seguía a todas partes. Sin contactos, sin dinero y con la reputación destruida, terminó trabajando en empleos esporádicos. Los primos y familiares que antes la apoyaban se alejaron de ella uno por uno. Se convirtió en una sombra de lo que fue, incapaz de aceptar su derrota, viviendo con la idea de que fue traicionada por todos. Lucía, tras su condena, se mudó sola a un piso en Alcorcón, perdió la custodia parcial de sus hijos durante el proceso legal, y sus problemas económicos no tardaron en hacer mella en su vida diaria. Intentó recuperar la relación con algunos primos y con mis padres, pero ellos mantuvieron la distancia. Lucía, aunque más quebrada, parecía haber aceptado su caída, pero su resentimiento seguía vivo cada vez que cruzábamos palabras en alguna reunión familiar inevitable. Raúl rehizo su vida poco a poco. Consiguió trabajo en otra ciudad y, aunque las secuelas económicas fueron duras, logró alejarse del drama familiar. Mantuvo contacto limitado con sus hijos y, en algún momento, intentó disculparse conmigo por haber sido cómplice pasivo durante tanto tiempo. Yo acepté la disculpa, pero nunca volvimos a tener la confianza de antes. Mis padres, sobre todo mi madre, arrastraron el peso emocional de todo lo ocurrido. La enfermedad de mi madre fue un golpe, pero con el tiempo y la distancia de Marta y Lucía, su salud mejoró. Mi padre, más severo desde entonces, nunca les perdonó del todo. Decidieron enfocarse en nosotros, en Jorge y en mí.
aunque el vacío de la fractura familiar siempre está presente en las conversaciones. Los primos. El grupo secreto de WhatsApp se disolvió. Muchos primos que antes callaban o apoyaban a Marta y Lucía, ahora apenas se comunican con ellas. Laura y otros pocos se mantuvieron cercanos a nosotros y se distanciaron por completo del conflicto, comprendiendo el daño real que habían causado. Jorge se convirtió en mi mayor aliado, no solo como pareja, sino como socio en cada paso que dimos. Nuestra relación, que pasó por la tormenta, salió más fuerte que nunca. Él dejó su empresa anterior y juntos iniciamos un proyecto nuevo, más pequeño, pero sólido y fuera del alcance de cualquier viejo enemigo. Por mi parte, entendí que había cosas que no podían remediarse. La familia ya no era la misma y no lo será. Pero también descubrí que, a veces, cortar lazos es un acto de supervivencia y no de egoísmo. Aprendí a defender lo que es mío, sin culpa, y a no permitir que la manipulación emocional me arrastre. Hoy miro hacia atrás y no siento miedo, ni remordimiento, solo la certeza de que lo di todo para proteger mi vida y la de los míos. Porque a veces, la mayor victoria es elegir la paz, incluso cuando te dejan sola en la batalla.